¿Cómo están? Estoy bien feliz porque voy a hacer uno de los postres de mi infancia que seguramente muchos de ustedes comieron, que es la Carlota de limón. Solamente que lo vamos a hacer de una forma profesional. Vamos a dejarle un toque muy bonito, la decoración va a ser muy profesional, pero al final del día es ese recuerdo que tenemos todos nosotros de las fiestas infantiles, de que traía la tía la Carlota y que tenga ese sabor a limón muy rico, muy característico, pero de una forma espectacular en su presentación. Vamos con los ingredientes de esta Carlota de limón. Necesitamos 360 gramos de leche evaporada, 375 gramos de leche condensada, 125 gramos de jugo de limón, 300 gramos de crema montada, 100 gramos de masa de grenetina y galletas Marías, lo suficiente para el postre, va dependiendo en qué molde lo vayan a hacer, pero galletas Marías que ustedes ya conocen. Necesitamos 200 gramos también de brillo neutro y decoraciones de chocolate. Vamos a hacer unos cintillos, van a quedar súper buenos. Bien, vamos a hablar un poquito de la masa grenetina. La masa grenetina, la receta las tienen ustedes de este lado y es grenetina en polvo que ha sido ya previamente hidratada, que es 6 veces su tamaño en agua. Se le va a poner, no sé si son 100 gramos de polvo de grenetina, son 600 gramos de agua, la mezcla bien hidratada, reposa en refrigeración, tenemos esta masa de grenetina, que es lo que ustedes necesitan para la receta, ¿vale? Después, brillo neutro, también la receta la tienen de este lado y el brillo neutro nos va a ayudar a eso, a brillantar, que quede muy bonita la parte de afuera de nuestros pasteles, bueno, sobre todo de nuestras mousses y en este caso de nuestra Carlota. Y después la decoración de chocolate, les dejo también la receta de este lado y es un video en donde yo les voy a enseñar a temperar y que sepan hacer bien estos cintillos con acetato que quedan chulísimos y les da una vista espectacular a todas sus preparaciones. Ahora sí, vámonos con la receta. Vamos entonces a montar nuestra crema, a diferencia de una receta tradicional que todo va mezclado. Aquí sí quiero darle un poquito más de intención para que tengamos una mejor textura en boca. Crema para montar, que es de un 32% de grasa, está recién extraída del refrigerador. El ambiente en el que estoy trabajando es frío y ahora vamos a montarlo. Velocidad media alta. Ahí lo tenemos, ¿sí? Vean, picos firmes, está bien montada y es lo que necesitamos ahorita porque la mezcla de por sí es aguadita. Entonces esto le va a dar bastante cuerpo a nuestra Carlota. Vamos ahí, vamos a hacer ya el interior. Vamos a ir por la leche condensada, leche evaporada. Bueno, pues ya eres miembro de mi canal. Si eres súper fan de mi contenido y te gustaría tenerlo con hasta 5 días de antelación, hazte miembro. Es muy económico, son 30 pesos, creo que es $1.50. Entonces tenemos en vivos cada 15 días y aparte tienes acceso a todos los videos de estreno con hasta 5 días de antelación. ¿Qué esperas? Dale click y únete a ser miembro de mi canal. Ok, ya se incorporó y ahora vamos con el limón, jugo de limón. ¿Ven? De forma natural el limón va a espesar, es como lo que hace el buttermilk. Ok, una acidez hace que se amarren las cosas, pero yo quiero tener una textura todavía más linda y por eso yo le voy a poner nuestra crema montada. Y mezclamos. Ok, ahí está incorporado bien. Ahora con la ayuda de una cuchara vamos a tomar un poquito de acá. Aquí está nuestra masa de gelatina que está líquida y vamos a poner una parte. Esto es importante, ¿eh? El temperar nuestra gelatina es bien importante para que no existan ahí grumos feos que luego llegan a aparecer. Bien mezclado. Y ahora vamos a incorporarlo perfectamente bien. Nos ayudamos aquí. Y ya nos podemos ir a nuestro molde. Bien, acá tengo nuestro molde, es un aro de 22 centímetros, les puse plástico film, ahí lo vamos a tener. Aceite le vamos a poner un poquito para que no tengamos problemas en la orilla y listo. Vamos entonces y agregamos la primera parte. Miren cómo lo voy a hacer. Ahorita voy a agarrar un poquito de la mezcla y lo voy a subir al molde.
Esto para que no se vea lo que hay en el interior del mismo, que sea una sorpresa, que esté bonito. Y ahora vamos a acomodar las galletas. Muy fácil. El chiste, vamos a dejar un dedo de distancia, para que no se vean de todos modos. Vamos a hacerle así. Ahí. Si quieren ponerla en medio, lo pueden hacer, no hay ninguna bronca. Y ahora nos vamos otra vez, pero primero por toda la orilla. ¿Lo vieron? Y otra vez. Y así hacer capas, 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 capas. Vamos a presionar siempre que pongamos ahora, hacer la gran diferencia y listo. Y así hasta acabar todo el pastel. Llegamos a la última parte y vamos a poner otra vez galleta. ¿Para qué? Para que se adhiera a nuestra base. Y nuevamente, así un poquito. Así. Nos vamos al congelador, mínimo unas 3 horas, para que esté bien, bien congelado. Si no, es mejor de la noche a la mañana del siguiente día y queda perfecto. Bueno, ojo, está bien congelado, ¿eh? Entonces vamos a tener nuestra rejilla de este lado. Vamos a desmoldarlo aquí. ¿Sí? Y vamos a, aquí es con un poquito de calor de las manos, que salga. Así. Está helado. Ay, bueno, listo. Entonces, ahora vamos a bañar con nuestro brillo neutro. Recuerden, siempre tiene que estar la temperatura entre 35 y 37 grados centígrados. ¿Te está gustando mi contenido? Pues muchísimas gracias por darle like, por escribir, déjame tus comentarios si ya estás haciendo la receta, si te está gustando o algo que te gustaría aprender, déjamelo en los comentarios. Y para mí es muy importante que esta comunidad se haga cada vez más grande. Entonces toma este link y por favor mándalo a tus grupos de WhatsApp, de Telegram, a quien quieras. Pero hay que compartir el link para que el algoritmo se haga mucho más grande y hagamos de esta comunidad algo increíble. Listo, ahí tenemos nuestro pastel. Entonces, bien importante, siempre en el centro y vamos a ir haciendo así. Y después ya a toda la periferia. Quitamos el excedente. Y listo. Listo. Ya que reposó unos 15 minutos más o menos, vamos a llevar nuestro pastel que está bien congelado. Ojo, tiene que estar bien congelado para hacer todo esto. Muy bien, y ahora vamos a decorar con nuestros cintillos. Está súper chulo queda. Nos vamos con un cintillo más chiquito, blanco. Así. Queda muy bien. Y después troceamos unos cintillos blancos y verdes. Y le vamos a hacer así. Ahí lo tengo. Va a quedar súper chulo nuestro pastel. ¿Qué preparamos el día de hoy? Hicimos esta Carlota, que es una belleza de pastel. Ustedes entenderán que no lo puedo cortar porque está congeladísimo, pero quedan las galletitas súper bonitas así. Y es el sabor que siempre hemos conocido, solamente con una presentación espectacular para venta. ¿Vale? Entonces espero que lo preparen. Cuéntenme, por favor, escríbanme, síganme. Y si pueden tomar este link y pasarlo a sus grupos, estamos del otro lado. Muchísimas gracias. Nos vemos la siguiente semana.